Buenas tardes, profe. Soy Adam de primero C de Bachillerato de Ciencias y el tema del cual voy a hablar es la comunicación. Para ello daré una definición en un primer lugar, que es la comunicación es esa transmisión internacional de la información a través de signos. Tiene tres aspectos principales que son muy sencillitos y uno de ellos es que toda información es el conjunto de todo aquello que queremos transmitir. En segundo lugar, tenemos ese ímpetu, esas ganas de querer transmitir algo, ya que sin ello no vamos a poder transmitir ningún tipo de comunicación. Y en tercer lugar, como he dicho en la definición, toda información debe estar dada en signos. Para profundizar voy a hablar qué son los signos. Los signos son realidades físicas, las cuales generalmente suelen ser visuales o auditivas y que principalmente nos van a servir para describir o dar otras realidades diferentes y distintas. Como signos, principalmente entendemos la palabra, que es el grupo más general y el más usado. Pero no nos podemos olvidar de otro tipo de comunicación y de otro tipo de signos, como por ejemplo puede ser una señal de tráfico, el chillido de un mono, el ladrido de un perro, el guiño de un ojo, la levantada de una ceja. Todos esos son signos que también se siguen utilizando y que tienen la misma importancia que la palabra. Ahora voy a hablar de los elementos de la comunicación. Los elementos de la comunicación son todos aquellos elementos que son necesarios para dar una concreta y una buena comunicación y realizar una buena comunicación, ya que esta es muy compleja. En primer lugar tenemos el mensaje. El mensaje es aquel conjunto de signos o un solo signo el cual vamos a querer transmitir. La persona que elabora ese mensaje y que lo transmite es el emisor, que el lenguaje, tanto oral y formal como informal, se llama hablante. La persona que recibe e interpreta esta información es el receptor, que en la lengua, en el lenguaje, tanto hablado, escrito, informal, tiene nombre como oyente. Ahora tenemos tres elementos que son muy importantes dentro de la comunicación. En primer lugar, vamos a hablar de canal. El canal puede ser un medio físico en el cual vamos a transmitir una información, pero también puede ser el sentido en el cual lo vamos a recibir. Esto quiere decir, por ejemplo, un mensaje el cual está transmitido en el canal del aire, el medio físico en el cual está transmitido es el aire. Y el sentido en el cual lo recibimos es el auditivo. Entonces tenemos un canal auditivo. Y este es un ejemplo de comunicación oral. Luego tenemos la comunicación escrita, cuyo medio físico es el papel y el sentido en el que lo recibimos es el sentido visual, el sentido de la vista. Entonces tenemos canal visual y el canal como medio físico es el papel. A continuación voy a hablar del código, que el código es el conjunto de los signos que tienen el receptor con el emisor. El más usado y el más cotizado es el lenguaje, aunque no nos podemos olvidar, como he dicho anteriormente, los códigos, no nos podemos olvidar de conjuntos de signos como por ejemplo pueden ser señales, e incluso podemos tener una comunicación donde el código no tiene por qué ser específico, ni tiene por qué ser un código real. A continuación voy a hablar del contexto. Ya es la tercera y la última característica, el último elemento más importante de la comunicación. Y en este caso, el contexto es el conjunto de características dentro de la comunicación. En el lenguaje oral solemos distinguir entre el contexto extralingüístico, que nos habla de todo lo exterior, y el contexto lingüístico, el cual nos va a hablar de algo que va a suceder o de algo que ya ha sucedido. A continuación voy a hablar de la comunicación oral, de la comunicación lingüística del lenguaje, que es el más importante, el más cotizado, y se basa en que es un tipo de comunicación cuyo código es el lenguaje, es el más importante. Eso es lo más importante. El código va a determinar qué tipo de comunicación estamos teniendo. En este caso es el lenguaje, tenemos una comunicación oral, un lenguaje. Tiene tres características muy importantes, que en primer lugar significa que se puede transmitir oralmente, es libre
y hace falta tener un aprendizaje previo. Se puede expresar de manera cultural, pero tenemos que tener el aprendizaje previo de él. Es libre, no tenemos que hablar en un momento concreto. De hecho, nosotros decidimos en qué momento hablar y en qué momento callarnos. Y por último, es muy importante saber que es muy complejo. Al ser muy complejo se divide en 3 características muy importantes. La primera de ellas es la dualidad de estructuración. Que esto lo que nos va a decir es que la lengua es un pequeño inventario, un pequeño almacén de palabras sueltas que no tienen ningún tipo de sentido, que se van a juntar entre ellas y que van a formar palabras y enunciados con sentido. En segundo lugar, tenemos la productividad, que lo que nos va a decir es que podemos formar palabras nuevas, podemos formar cosas nuevas a partir de lo que ya sabemos de esa lengua. Y en tercer y último lugar es el desplazamiento, que en este caso el desplazamiento lo que nos va a decir es que el lenguaje nos permite hablar de algo que no está presente, de algo que sí que lo está o de algo que ni siquiera existe. Son 3 características muy importantes del lenguaje de las cuales no nos podemos olvidar. Y por último, lo que voy a hablar es el lenguaje animal, que el lenguaje animal es, como he dicho al principio, se basa en signos como por ejemplo el grito el chillido de un mono, el canto de un pájaro, el ladrido de un perro, que lo que esto nos dice es una manera de comunicarse entre los animales que tienen, que viene ya insertada en ellos, es algo que ellos ya tienen programado y que sirve, por ejemplo, para pedir comida, para defensa, para que, por ejemplo, los pájaros, para decir que hay un nido, avisos, etc, etc, etc. Estos tienen 3 características que son totalmente diferentes de las del lenguaje. En primer lugar, tenemos que no hace falta un aprendizaje previo, ya que, como he dicho antes, esto viene ya insertado en ellos, esto ya viene programado y ellos ya saben cuándo tienen que dar ese tipo de sonido, ese tipo de señal, y no hace falta que tengan un aprendizaje previo de ello. Son reflejos, como he dicho ahora, hace nada, es algo que ellos ya tienen insertado y que ellos ya hacen de por sí. Cuando ven comida, la avisan, cuando tienen un tipo de peligro, lo avisan, todo. Es algo que ya va en ellos. Y por último, es muy simple. Todo se basa en un simple ladrido, todo se basa en un simple chillido y al fin y al cabo ellos lo van entendiendo. Una hormiga, por ejemplo, deja un rastro químico y el resto de las hormigas ya saben a qué se refiere. Entonces es eso. Y hasta aquí ha llegado mi descripción. Espero que te haya gustado y nada. Adiós.